Internacional. Hola Augusto, Nico Yacoy, buenas tardes. Hola Nico, ¿cómo estás? Un placer estar en contacto con vos nuevamente. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo muy bien, muy bien. Me dirás entonces cómo está la cosa en Venezuela. Bueno, lamentablemente no tan bien como, ¿cierto? Como nosotros. Yo te decía. Sí, tal cual. No tan bien como nosotros. Che, lo que te propongo es primero que nos cuentes un poquito, nos describas un poquito la jornada de ayer y el resultado, y nos subamos a eso con una interpretación política tuya que seguro va a ser riquísima. Dale. Dale, bueno, mira, lo que sucedió ayer, digamos, tiene diferentes líneas de interpretación o de análisis. Por un lado podemos analizar una elección con una muy baja participación por parte de la sociedad, lo cual demuestra una fractura política muy grande en el país, que es parte de lo que venimos viendo y hablando hace años. Pero por otro lado, lo que vimos o lo que asistimos es a un debilitamiento cada vez mayor tanto del régimen de Nicolás Maduro, pero también el poder político de la oposición, y eso quizás después lo podemos discutir un poco más. Dale, pero porque sí, en general, la clase política en Venezuela está enormemente en deuda de los ciudadanos, y eso es lo que dejó a entrever la jornada electoral. En cuanto a cuestiones, digamos, más puntuales de la jornada de ayer, hubo una elección donde solamente participó el 46% digamos, las personas habilitadas para votar, según cifras oficiales. Eso te iba a decir, eso que participó. Claro, exactamente, hay quienes dicen que la participación fue mucho menor, pero según cifras oficiales fue del 46%, que ya es muy bajo para cualquier democracia, a pesar de que el voto no sea obligatorio. Claro, además cuando él necesitaba legitimidad, digamos. Maduro, sí. Además cuando Maduro necesitaba legitimidad. En general el chavismo ha jugado mucho con esto, ¿no? Digo, manejando, o uno podría pensar, manejando siempre los resultados electorales, ha sabido no ostentar cuando le convenía no hacerlo. Hasta se dejó perder una elección. No, sin duda. Y por otro lado, digamos, el chavismo siempre ha recurrido, y si querés, ahora podemos profundizar un poco más en la historia y en cómo llegamos hasta acá, ¿no? Pero lo que siempre ha ocurrido en el chavismo es que han buscado legitimar su poder constantemente en resultados electorales, y por eso se consolida lo que es un cuarto poder, digamos, que es el poder popular. Así es. Y ha habido muchos referéndums, plebiscitos y demás, porque supuestamente las urnas siempre fueron bastante fuertes. A ver, en cuanto a los resultados, hay un mentiroso 67% a favor de Nicolás Maduro, que, digamos, si tuviéramos en cuenta que la participación fue efectivamente del 46%, si extendiéramos esa participación a un 100%, el resultado de Maduro hubiera bajado del 30%, es decir, no es una victoria electoral para nada. Por eso te digo que llama la atención como manejando los números, tampoco se pone en un 54% general, ¿entendés? No, por supuesto, es un caso estrepitoso que no se venía viendo en las elecciones legislativas de los años anteriores, ¿sí? Fines del año 2016, eso ya se venía viendo. Sí, así es. Pero el fracaso político del gobierno estatal, ahora el problema es que la oposición tampoco ha sabido y tampoco ha podido, en realidad no la ha dejado de gobierno, pero obviamente la oposición tiene sus propios falencias y sus propios problemas, no ha sabido capitalizar, digamos, toda esta crisis económica, el descontento social que esto genera, y obviamente el repudio que hay hacia el gobierno de Nicolás Maduro, no lo ha podido capitalizar para obtener el poder por la vía institucional. Claro, ¿cómo fue la oposición, Augusto? ¿Se presentó dividida? Sí, en realidad, digamos, hay dos bloques opositores. Una oposición más institucionalista, que en realidad es lo que nosotros veníamos viendo cuando se hablaba de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, se hablaba de Capriles, Leopoldo López y demás. Todo este sector de la oposición, que se considera más institucionalista, no se presentó directamente, buscaron hacer una especie de boicot de
de las elecciones que de alguna forma a los argentinos que les gusta la historia nos puede hacer acordar, salvando las distancias, a la intransigencia de los radicales a principios del siglo XX. ¿Sí? Los radicales en un momento en la Argentina no se presentaban a elecciones porque consideraban que era un proceso que estaba viciado por el fraude. Bueno, exactamente lo mismo buscaron hacer desde esta oposición venezolana, con la salvedad, digamos, de que acá se está hablando también de presos políticos, digamos, Leopoldo López es el caso más significativo, pero la mayoría de los candidatos que iba a proponer la MUD para estas elecciones no podían participar porque el gobierno los había vetado o estaban presos. Entonces, el candidato que figuró en este caso por la oposición fue el exgobernador Henry Falcón, que sacó nada más un 21%, digamos, pero que representa, digamos, la parte de la oposición que decidió presentarse a elecciones y competir. Y después hay otros candidatos menores, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué dilema para la oposición. Porque uno lo puede entender, pero en todo caso no terminan haciéndose cargo de la importancia del momento, ¿o no? Porque uno tendría que pensar, tendría que ir necesariamente juntos sin mirar más nada y tampoco la legitimidad del comicio. Después lo cuestionan en todo caso, pero no sé. Yo he entrevistado a mucha gente de Venezuela y son tan categóricos en lo mal que están, eso se ve, pero además tan categóricos en que peor no se puede estar, que realmente el mundo se meta, que eso mismo, que peor no se puede estar, y decís, ¿la oposición interna no se conmueve por eso? No, sí, mira, acá hay un problema que es el siguiente. Evidentemente cuando se llega a una crisis política tan grande, tanto el gobierno como la oposición son enteramente responsables. Claro. Obviamente cada uno tendrá su cuota de responsabilidad, pero acá un poco están jugando a lo que nosotros en teoría de los juegos estudiamos y se conoce como el juego del gallina, ¿sí? Claro. Este típico juego donde hay dos autos que están yendo en direcciones opuestas, enfrentados y a toda velocidad, y ninguno de los dos quiere soltar el pie del acelerador o correrse, digamos, de la ruta, de la única ruta que hay. Entonces inminentemente va a terminar en una coalición, en un choque, en una colisión, perdón, o en un choque, y eso el único que se va a ver perjudicado por eso es el pueblo venezolano, porque tanto gobierno como oposición no quieren de alguna forma, bueno, sentarse a negociar, ceder una parte y digamos así poder llegar a una salida institucional. De hecho, gran parte de la oposición ya no se inclina por la salida institucional. Esto genera que haya algunos movimientos, incluso a militares venezolanos en el exilio, y disidentes del régimen que están pidiendo también una intervención de este tipo para el país. O sea, es decir, no hay tampoco un consenso dentro de la oposición de cómo tiene que lidiarse contra esta mala situación económica. ¿Los militares cómo están jugando ahora? Yo recuerdo, bueno, siempre la traigo a colación, una charla con María Corina Machado, por ejemplo, y ella sostener que dice, estamos tranquilos porque si los militares han hecho algo siempre fue no ir en contra de lo que el pueblo quería. Uno podrá pensar que lo hacían mal, golpeaban, etcétera, pero es porque tenían un aval del pueblo. Dice, ahora no seguirían apoyando. Digo, ella veía ahí como una ruptura. ¿Eso se dio? Mira, sí, acá hay dos elementos que son importantes. El primero es que el régimen chavista históricamente fue un régimen muy militarizado. ¿Por qué? Primero porque Chávez era militar, y segundo porque la cúpula de gobierno chavista, tanto en los gobiernos locales como en el gobierno nacional, eran militares. Entonces generalmente gran parte del ejército venezolano estaba, digamos, a favor del régimen. Ahora bien, la historia, si se quiere, del involucramiento del ejército en la política venezolana es distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en otros países en América Latina. Claro. Lo que pasa en Venezuela es que entre el año 1960, un poco antes también, 92, digamos, los militares estuvieron bastante fuera de la política. Hubo un acuerdo de gobernabilidad que se conoció como el Pacto de Punto Fijo entre los dos principales partidos políticos, y eso lo que generó es una estabilidad, digamos, bastante grande en términos
de gobernabilidad política, y evitó que los militares se involucren tanto en las cuestiones de Estado como si estaban en otros países de América Latina. Claro. ¿Cuándo se involucran de lleno los militares en la política? Por primera vez en mucho tiempo. Primero en el año 1989, cuando es el Caracazo, sí, un estallido social. Militares salen a la calle por orden del gobierno democrático a reprimir a la población, y ahí los militares empiezan a meter un poco más en política, lo cual, digamos, tiene su punto cúlmine con el intento de golpe de Estado que en el 92 lleva adelante Chávez. Eso mismo Chávez decía, llega al poder, definitivamente sí. Eso mismo Augusto decía María Corina, decía, a partir del Caracazo nunca más lo volverán a hacer. ¿Ahí te perdimos? Creo que sí. Bueno, pero no estaría mal que de todos modos colgué y volví a llamarlo, porque está complicada la... Entonces, para seguir charlando sin todo ese ruido de... Sigue ahí, Alguien sigue. Pero... claro, tiene que cortar. Bueno, ahora seguimos charlando, porque es súper interesante, sobre todo esta perspectiva, si querés, histórica, para reconstruir la trayectoria de los distintos actores involucrados, y ciertamente que los militares lo son, ¿no?, en este esquema. Yo lo que marcaba era, más allá de que el 67%, digo, lo que el régimen chavista ha tenido la virtud, si querés, o el acierto político, por decirlo de alguna manera, de conceder, es en el dibujo de los números que uno puede suponer que tienen capacidad de hacer, victorias ajustadas y hasta fracasos electorales, como aquel de Chávez. ¿Qué construyen sobre la base de eso? Bueno, es otra historia. Pero lo hacen, sobre todo, yo creo, para abrir el paraguas antes que llueva, en relación con lo que pueda ser un cuestionamiento internacional, porque si el número es increíble, más se agigantan las denuncias sobre fraude y manipulación. Ahora sí, Augusto. Sí, ahí te escucho mejor. Perfecto, sí, aprovechamos y reseteamos. Bueno, estabas con el Caracazo. Sí, bueno, digamos, lo que se dio fue, en principio, el Caracazo, un estallido social y político en el año 89, que dejó una cantidad enorme de víctimas y demás, y ahí los militares se involucran por primera vez en política, porque el gobierno democrático, digamos, los manda a reprimir a la población. Eso mismo. Entonces, después de esto, en el año 92, se produce el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de en ese momento el teniente coronel Hugo Chávez, que sí marca, digamos, un fuerte involucramiento de militares en política, y después, cuando Hugo Chávez llega al poder en el 98-99, ya tenemos de lleno, digamos, los militares en digamos, administración pública, ¿sí? En gobiernos locales y en el gobierno nacional. Entonces, hoy en día, lo que se ve es que una gran parte de la cúpula del ejército apoya al régimen de Maduro, digamos, un poco por lealtad a lo que quedó del chavismo, y otro sector disidente, que la mayoría está en el exilio, algunos en Colombia, por ejemplo, que sí está a favor de una intervención armada, en contra del régimen, obviamente. ¿Qué a propósito de el mundo, digo, las potencias extranjeras, o en realidad el sistema interamericano respecto de esto? Porque, bueno, la Argentina tiene una postura, Estados Unidos también. Contanos un poco sobre eso. Bueno, mira, hoy en día, digamos, ya hubo varios pronunciamientos. En principio, el gobierno de los Estados Unidos advirtió, digamos, que podría haber sanciones incluso más duras contra Venezuela. En cuanto a lo que es el ecosistema latinoamericano, hace rato que se viene, ya principalmente los gobiernos de la Argentina y de Brasil vienen liderando una ofensiva fuerte contra el gobierno de Maduro, ya se vio en Mercosur, y ahora también, digamos, más de 12 países de Latinoamérica dijeron que no iban a reconocer el resultado electoral en Venezuela. Y eso, digamos, es un problema también para el régimen, porque al aislarse cada vez más políticamente, se termina generando también un aislamiento económico del mundo. Porque hasta hace unos meses, si se quiere unos años en realidad, el problema con Estados Unidos era más bien retórico, ¿sí?
pero Estados Unidos continuaba comprando el petróleo venezolano porque es uno de los pocos países en el mundo que compra el petróleo de Venezuela, porque es uno de los pocos que tiene la tecnología necesaria para convertir este crudo venezolano en algo que realmente sirva para la cadena productiva. Entonces, bueno, Estados Unidos en ese sentido está empezando también impone sanciones, también, digamos, cambiaría un poco su óptica. Ahora, hay una sola buena noticia internacional para Venezuela que está relacionada con lo que te venía diciendo antes, que es el precio del petróleo, ¿sí? Claro. En los últimos meses el precio del petróleo se disparó, hoy está en $72 más o menos el barril, y eso, digamos, veníamos del año pasado con 50, 40 y pico, y eso perjudicaba muchísimo al régimen, porque obviamente el Venezuela depende pura y exclusivamente de la exportación de ese commodity. Sí, esa es la buena, digamos, lo demás está complicado. Ahora, también es parte del panorama internacional la actuación de la disidencia, digamos, ya hay, es más o menos robusta como actor político, no sé si llamarlo así como disidencia, pero sí los emigrados, los que pretenden salvar a su país estando afuera. Sí, a ver, todo lo que es la diáspora, si se quiere, de venezolanos que están principalmente en América Latina, y hay muchísimos en Argentina, sí están generando, digamos, una especie de lobby, si se quiere, en favor de los venezolanos que se quedaron, digamos, en Venezuela. Sí, eso es un elemento importante. Porque está la presidenta de la Corte Suprema de Justicia llevando adelante una especie de juicio desde el exilio, o sea, hay mucha cosa política densa además. Sí, por eso digo, es un elemento que es importante, pero un poco lo que se busca recurrir desde este punto es a instituciones internacionales o a los gobiernos de los países donde están para legitimar el reclamo, si se quiere. Es un elemento bastante fuerte, ha migrado una cantidad enorme de personas de Venezuela, y la mayoría de las personas que migraron, digamos, son, si se quiere, mano de obra altísimamente calificada. Claro. ¿Sí? Eso genera, digamos, también un problema productivo y económico para el país que es muy grande, pero realmente la situación es tan fuerte que se van, no los que menos tienen, sino los que tienen la posibilidad de... Sí. Y respecto de la posición argentina, Augusto, por supuesto, desde el cambio de gobierno para acá, hubo también una especie de ajuste, ¿no? O de intensificación. En algún momento el gobierno de Macri fue criticado con la Cancillería de Malcorra, ¿no? Como no haciendo reproche todo lo robusto que se pretendía o que había prometido que haría. Sí, mira, a ver, pasamos por diferentes etapas, si se quiere, desde lo que es la política exterior argentina hacia la situación de Venezuela. Primero, si te acordás, el día que gana Macri las elecciones, en el búnker estaba Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, que está justamente presidente venezolano, está preso, y ahí parecía que la posición iba a ser muy fuerte. La realidad es que para la Argentina el tema también de oponerse a Venezuela es un poco una especie de, si se quiere, quizás suena feo, pero es una especie de moneda de cambio para obtener la confianza de Estados Unidos. Bien, obviamente hay una convicción de parte del gobierno de que lo que sucede en Venezuela, digamos, no está bien y debe cambiar. Cuando vemos que recrudece su posición, estamos viendo que está haciendo una especie de guiño a los Estados Unidos, diciéndole, bueno, nosotros, digamos, tenemos la capacidad de ser líderes regionales y encarar, digamos, este reclamo de la comunidad latinoamericana en contra de lo que sucede en Venezuela. Mirá vos. Ahora sí está de alguna manera cada vez más fuerte la posición argentina. Quizá el que más se opone dentro de los países importantes en términos de política exterior latinoamericana es Uruguay. Digamos, si bien Uruguay es un país pequeño en cuanto a habitantes y economía, desde lo que es la política exterior es un país muy, muy activo. Y es el que más se opone de alguna forma a la posición argentina frente a Venezuela. Pero después, por otro lado, sí, la posición del gobierno es cada vez más fuerte y se apoya, digamos, a lo que sería sobre todo con no reconocer las elecciones. Con un Brasil ahora concentrado en sus cosas, ¿no?
Sí, un poco también lo que pasa es eso, digamos, cuando asumió Macri todavía estaba en los últimos días el liderazgo de Dilma, entonces ahí Estados Unidos mira hacia la Argentina para encabezar un poco esta oposición al gobierno, y la verdad que lo que ven no solo Estados Unidos, ¿no?, sino los mercados internacionales, por decirlo así, los grupos inversores y demás, es que la Argentina está viendo una especie de giro no sé si a la derecha, pero fin de giro a la izquierda, ¿sí? Y Venezuela era, si se quiere, el mayor expositor de este giro, claro, y el único, digamos, que está quedando, digamos, fuertemente en el poder de todos estos gobiernos de izquierda populistas latinoamericanos que tuvieron un auge en la década pasada. Esto que marcás es súper interesante, porque yo lo iba a sumar a eso que vos decías de la moneda de cambio en la relación con los Estados Unidos. Eso sería una dimensión, si querés, instrumental desde el punto de vista exterior. Yo creo que hay además, respecto de este tema, una dimensión instrumental interna, ¿no? Porque también recrudece el reproche a Venezuela cuando el gobierno tiene que hablarle a su base de sustentación y qué sé yo. Eso se nota también. No, sí, seguro. A ver, el ejemplo de Venezuela desde el punto de vista comunicacional se ha usado en el gobierno desde la campaña, en realidad, sí, desde antes de ser gobierno, como, bueno, lo que sería la Argentina si no ganara o si no hubiera ganado Macri. Sí, ¿sí? Nosotros estaríamos así de continuar con el modelo populista. Entonces, un poco sí, es reafirmar esta cuestión comunicacional. Así que sí, es válido también el análisis para lo que es el hay una dimensión doméstica, si querés. No, sí, por supuesto, por supuesto. Desde el punto de vista internacional, la verdad que Venezuela la tiene muy complicada. Le han dado la espalda prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo contados casos. Se ha visto en la votación para la expulsión de la OEA, que finalmente no terminó prosperando. Pero en el resto de las instituciones hay algo también que es curioso, que lo vimos la semana pasada o la anterior, que tiene que ver con la salida, en realidad, de varios países latinoamericanos de lo que era la UNASUR. Claro. En ese sentido, digamos, se terminó un grupo que en realidad no era chavista, sino que era más bien había estado representado por Brasil generalmente y buscaba exponer la política exterior de Brasil, pero que el chavismo utilizó mucho como un reemplazo de la OEA. Claro. Es tal cual. Augusto, te agradecemos muchísimo por la charla. No, por favor, un placer hablar con vos y mucha suerte en el programa. Dale, seguramente volvemos a charlar en cualquier momento. Saludo grande. Un saludo, hasta luego. Chau. Era Augusto Salvato, que es analista internacional.